vosotros, en nombre de Cristo. Amén. Bon dia. No us preocupeu que avui no predicaré en català. Ho faré, però necessito més temps. De moment tenim a la Eva, al Nacor, que ells, doncs, i al Manel també, que ells ho fan molt bé en català. He pedido a Andrés que leyera todo el pasaje. Por cierto, gracias por el esfuerzo de hacerlo en catalán. Para que os situéis en el contexto. Pero me gustaría que pusiéramos el foco en el versículo 18 del capítulo 33. Entonces Moisés dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y saltamos al 34, 5 al 8. Y el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él mientras éste invocaba el nombre del Señor. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en fidelidad y misericordia. El que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de sus hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Y Moisés se apresuró a inclinarse a tierra y adoró. Muéstrame tu gloria. Cuando Moisés pide a Dios que le mostrara su gloria, nadie podría esperar que Dios respondiera de esa manera como la hizo. Parece que está respondiendo otra cosa, que nada tiene que ver con lo que se le pregunta. Mirad, estamos ante uno de los pasajes clave y centrales de toda la Escritura. Estamos ante el corazón de la ley. Este pasaje se cita en Números, Deuteronomio, Nehemías, Salmos, Isaías, Joel, Jonás, Ageo, Miqueas, Nahum, Reyes y Crónicas. Solo en el Antiguo Testamento. Y hasta 7 veces en el Nuevo Testamento hay alusión a este pasaje. Así que estamos ante un texto importante, un texto relevante. Señor, muéstrame tu gloria. Es muy interesante la oración de Moisés. Estoy haciendo un discipulado con uno de vosotros y estamos haciendo el libro de Donald Carson, Llamamiento a la Renovación Espiritual, donde Donald Carson hace una disección, un análisis de todas las oraciones del apóstol Pablo. Y estamos aprendiendo a ampliar nuestro foco, nuestra visión de la oración. Señor, muéstrame tu gloria. Uno suele, no sé qué soléis pedir vosotros, pero uno suele pedir que pase la COVID, que el Señor nos dé trabajo, que Dios restaure relaciones que se han roto, que nos muestre su voluntad en relación a los estudios o a nuestra vida profesional, que cuide de su empresa, y todas estas cosas son lícitas, las hemos de pedir al Señor, y Dios está preocupado por estas cosas. Pero solemos tener una visión muy corta, muy cerrada de la oración, y aquí Moisés nos la amplía. Señor, muéstrame tu gloria. Cuando hablamos de gloria nos referimos a peso, algo que tiene mucho peso y sustancia real en sí mismo. La palabra del Señor habla de la gloria de Dios en muchos sentidos. En Isaías se relaciona con la santidad. En los Salmos tiene muchas facetas. Su gloria es belleza, su gloria es poder. Esas cosas dan peso a Dios. Dan valor a Dios. Pero en este texto de Éxodo, Dios nos deja claro que su gloria está entrelazada, está relacionada con su bondad. Y esto no es lo que Moisés o ninguno de nosotros esperaríamos frente a esa petición.
¿Cómo vamos a esperar esa respuesta de Dios cuando Dios nos tiene mal acostumbrados? Venimos de los últimos capítulos en los que Dios ha sacado a Israel de Egipto, han cruzado el mar, les ha dado agua cuando no la tenían, se ha puesto en medio entre la vara y la roca para recibir el juicio, ha estado interviniendo con las parteras, como nos explicó Andrés en la primera predicación, de una manera casi sigilosa, que no se percibía, pero que tuvo un impacto muy significativo en la historia. Les ha dado maná en medio de un desierto físico y espiritual también. Y ahora gloria y bondad. ¿No se parecen esas otras cosas mucho más a manifestaciones de la gloria de Dios? Bueno, después de la predicación de Rubén de la semana pasada con el becerro de oro, lo que tenemos delante de nosotros en este momento, el contexto en el que estamos, es un contexto de juicio, de lejanía, de decepción, de miradas frías, de frustración. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Dios es lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Dime si eso no tiene peso suficiente en medio de ese contexto. Es desde este contexto en el que están, en el que Dios se hace muy presente. Fijaos en el versículo 5 y 6 del capítulo 34. Dice que Dios descendió, Dios estuvo allí con Moisés. Y le dice, yo soy Jehová, Jehová. Yo soy el Señor, el Señor. Es como si le estuviera diciendo, soy yo, Moisés, soy yo. Soy yo el que estoy aquí, no me he ido, sigo aquí. No me he evadido. Y yo tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente con el que seré clemente. El Dios que está hablando con Moisés es un Dios personal. Es un Dios real, es un Dios cercano, que se da a conocer y que es compasivo, que se muestra compasivo y clemente. Así que, ¿cómo se revela Dios? ¿Cómo revela Dios su gloria a través de este pasaje? Si podéis dejar fija la otra diapositiva, por favor. Vamos a ver 5 maneras en las que Dios nos traduce su gloria. Los versículos 19 y 6 del siguiente capítulo nos hablan de que su gloria es compasión. Dios se define a nosotros y lo primero que nos dice, según la Nueva Versión Internacional, es que Dios es un Dios compasivo. Y en hebreo este concepto tiene que ver con eso que últimamente yo padezco mucho, que son las entrañas. Esto de que es compasivo tiene que ver con las entrañas, con lo de aquí adentro, lo de más adentro de nosotros. Lo que está diciendo es que lo que le sale de dentro a Dios, la primera reacción visceral que a Dios le sale cuando nos ve, es compasión. ¿Recordáis el texto en Primero de Reyes, capítulo 3? Está Salomón y vienen 2 mujeres con un bebé. Las 2 dicen ser la madre del bebé y no se ponen de acuerdo y entonces vienen a que Salomón lo resuelva. Y Salomón dice, fácil, partamos al niño en 2, demos una parte a cada madre y resolvemos el asunto. Y la verdadera madre del niño dice, dáselo a la otra. ¿Verdad que conocemos el texto? La verdadera madre, dice el texto bíblico, en Primero de Reyes 3:26, dice que siente compasión del bebé. Y esa es la misma palabra, la palabra que se utiliza ahí en Primero de Reyes, es la misma palabra que tenemos en este texto de Éxodo. Dios nos ve en nuestra condición, en nuestra vulnerabilidad y desesperación, y en vez de sentirse superior, en vez de sentirse indiferente, en vez de sentir desprecio y rechazo, lo que siente es compasión.
puedes creer que el Dios glorioso te mira y lo que le sale es compasión. Y seguimos, y nos dicen casi los mismos versículos que su gloria es clemencia. Dios también se define y se da a conocer como clemente. Mirad, es muy raro que el castellano se nos quede corto para definir algo, ¿verdad? Porque es un idioma muy rico y con muchos sinónimos. Pero aquí se queda corta la traducción. Y aquí los ingleses, los anglófonos, atinan mejor. El texto bíblico en inglés dice gracious, es decir, lleno de gracia. Gracioso, pero para que lo entendamos. Lleno de gracia. Y este es uno de los conceptos más espectaculares de la fe cristiana. La gracia de Dios. Que se refiere a que yo recibo de parte de Dios lo que no merezco, y lo que recibo es algo maravilloso, incomparable e increíble. Si la compasión es lo que le sale de dentro a Dios, lo que siente Dios, la gracia es lo que Dios hace. Cuando vienes delante de Dios reconociendo que no mereces nada, una y otra y otra y otra y otra y otra vez Él está dispuesto a extenderte gracia, a bendecirte, a restaurarte, a darte identidad y dignidad, a hacer fiesta por todo lo alto y vestirte con la mejor ropa porque el hijo que se había perdido ha vuelto a casa. Está dispuesto a escuchar tus peticiones y a responder conforme a su gran compasión. Esta es la incomparable gloria de nuestro Señor. Tercer lugar, versículo 6 del capítulo 34, dice que su gloria es paciencia. Dice que es lento para la ira. Y creo que te vas a acordar siempre de esto. En el original, la traducción literal dice que Dios tiene la nariz larga. Y esa expresión la encontramos muchas veces en el texto bíblico. Te lo voy a explicar. En nuestra cultura, cuando definimos a alguien que se molesta rápido, que explota, que tiene un carácter explosivo, que tiene reacciones exageradas y desatinadas, solemos decir que es de mecha corta, ¿verdad? Y cuando nos pasa a nosotros, solemos decir que se nos hinchan las narices, ¿verdad? Eso es como expresamos esa explosión de nuestro carácter de manera negativa, ¿no? En la cultura hebrea, la manera de definir a esa persona es decir que la nariz se le enciende, se le pone roja. ¿Recordáis el episodio de José con la mujer de Potifar? Allí en Génesis 39 nos dice el texto bíblico que cuando Potifar se enteró de lo que su mujer le había contado, dice que se encendió su ira. Pero la traducción original es que se le calentó la nariz. En Proverbios 19:11 dice, la discreción del hombre le hace lento para la ira, y su gloria es pasar por alto la ofensa. Y en el original, en hebreo, dice que la discreción del hombre le pone la nariz larga. Si tener la nariz roja o caliente es que te moleste algo, si tienes la nariz larga, pasa mucho tiempo entre lo que provoca tu reacción y que tu nariz se caliente, porque hay más masa, ¿no? Hay un proceso largo de tiempo entre lo que sucedió y lo que tarda la nariz en calentarse. Así que Dios sea lento para la ira nos habla de que Dios nunca reacciona airado. Dios acciona su ira santa. Dios acciona su ira cuando la tiene que accionar, pero Él nunca reacciona con ira, porque tú le estás pinchando constantemente, ¿no? Y Él a la primera salta,
La nariz de Dios es tan larga que hace falta mucha provocación para que se caliente y actúe con ira. Yo soy de mecha corta. Hoy ha venido mi mujer, lo puede corroborar. No estoy orgulloso de ello, ¿eh? A mí se me calientan rápido las narices. Por eso el autor de Hebreos nos interpela a provocarnos al amor y a las buenas obras, unos con otros. Necesitamos que nos provoquen al amor, porque naturalmente no nos sale. Mientras que lo que necesita provocación en Dios es su ira. Si en algo es de mecha corta Dios, es en mostrar y extender misericordia. Eso es rápido. Dios está muy dispuesto a extender misericordia. Si lo piensas bien, si haces un insight y miras dentro de ti y observas tu experiencia, como lo hago yo, te darás cuenta de cuán lento ha sido Dios para la ira y cuánta gracia ha derramado sobre ti. Y pensaba en la imagen de un vaso de 33 centilitros de agua y una garrafa de 8 y echando agua ahí. Y no para, y no para, y no para, y no para, y no para. Rebosa y rebosa y rebosa. Porque hay mucha más agua en la garrafa que la que cabe en el vaso. Y es Dios ahí derramando su gracia y su misericordia. En cuarto lugar, nos dice el texto bíblico, también en el versículo 6 del 34, que Dios es abundante en misericordia y en verdad. Y tenemos aquí dos gemelos que siempre van juntos. Misericordia en hebreo es Hesed o Hesed. No sé de dónde acentúan los hebreos. Aprobé hebreo bíblico con raspaillo en el seminario. Y es una palabra propia del hebreo que se refiere al amor fiel de Dios. Un amor que es fiel a pesar de lo que ocurra. Un amor que fluye desde lo más hondo de su ser y que no está condicionado por las circunstancias externas. Que tiene que ver con que Dios ve. Y cuando Dios mira y es consciente de nuestra miseria, pone su corazón en ella. Dios pone su corazón en nuestra miseria. En lugar de desecharnos, en lugar de abandonarnos o de recriminarnos, Dios pone su corazón en nuestra miseria. Y verdad es emet, de donde viene amén, que tiene que ver con fidelidad, que tiene que ver con certeza, con credenciales fiables. Te puedes fiar de que esto es verdad, de que esto que Dios está diciendo es digno de confianza, no te engaña. Lo glorioso y lo incomparable de Dios en cuanto a su misericordia y a su verdad es que nos hablan de un Dios que no te va a dejar, de un Dios que no se va a rendir, que no va a parar de buscarte, como ese sabueso del cielo del que nos habla Tim Keller. ¿Sabéis el sabueso, no? Ese perro que va buscando incansablemente hasta que encuentra lo que está buscando. Dios es el sabueso del cielo que nos busca constantemente hasta que nos encuentra. Un Dios incansable, un Dios que, aunque tu cuenta bancaria esté a cero, aunque tu padre y tu madre te dejen, aunque tus amigos te abandonen y te sientas desamparado o reconozcas que tus pecados son muchos y no te sientes digno, aunque tus circunstancias sean horribles, su amor seguirá absoluta y completamente fiel y misericordia constantemente. Esa es la gloria de nuestro Dios. Amén. Y nos dice, nos dice el texto que su misericordia se extiende a millares, versículo 7. Y lo primero que hace es repetir la misericordia de Dios y ponerla en su contexto adecuado. Le deja saber a Moisés que lo que le está revelando no es solo para Moisés, no es solo para el pueblo o para un pequeño grupo elegido, selecto.
Podríamos traducirlo también como que su misericordia es para 1000 generaciones. Es una hipérbole. Lo que está diciendo es que su gloria, revelada de esta manera, no tiene fecha de caducidad. No se acabará y podrá ser conocida y estará al alcance, podrá ser experimentada por todas las generaciones que existan. Moisés no conocía a la generación de la iglesia primitiva, no conocía a nuestra sociedad y nuestra generación, no conocía a las diferentes generaciones que forman parte de Camí Bay. No sé si somos la generación 40 o la 725 de estas 1000. Pero confiamos en este Dios al que no se le ha acabado su gloria y que sigue ofreciendo bondad, gracia, misericordia abundante para ti hoy, si reconoces que lo necesitas. Y en último lugar, su misericordia es perdón. Versículo 7. ¿Sabes por qué guarda misericordia a millares? Porque perdona. Porque perdona 3 cosas, nos dice el texto: iniquidad, transgresión y pecado. Iniquidad se refiere a desviación, a salirse del camino, a irse a un lado de lo que es bueno, de lo que es correcto. ¿Quién nos identifica con esto? ¿Cuántas veces nos hemos desviado? Luego, transgresiones es un high level, es un nivel superior. Es un poco más grave que la iniquidad. Hace alusión a saber lo que es correcto y no hacerlo, desobedecer. Es lo que los juristas, que hay algunos, llamamos prevaricación, ¿verdad? Saber lo que tienes que hacer, no hacerlo. Y pecado tiene que ver con no atinar el blanco, fallar el tiro. Tiene que ver con desacierto moral. Tiene que ver con no contar con Dios en tu vida. Hay un salmo que dice que pecar es no tener a Dios en tus pensamientos, no contar con Dios, no reconocerle. Todas esas 3 cosas, dice Dios que las perdona. No las perdona a regañadientes, sino porque le sale de las entrañas, porque Dios es un Dios compasivo. Y solo tenemos que cambiar de dirección, cambiar el rumbo, dejar de caminar en dirección contraria a Dios, darnos la vuelta y volver. Tenemos, en ese proceso de volver, es en el que recibimos perdón, misericordia y todas estas cosas de las que Dios nos revela en este texto. ¿Hay algo fuera de Dios, persona o cosa, que te ofrece esta realidad? ¿Realmente puedes reconocer algo fuera de Dios que ofrezca esto? La semana pasada hablábamos de los falsos ídolos, que prometen mucho y luego nos fallan a la primera de cambio. No nos sostienen. Dios no es así. Dios no es así. Claro, el problema es que esto para Dios no es un simple acto de su voluntad. Hacer esto para Dios no es un mero acto de su voluntad. Nuestra rebelión contra Dios tiene que tratarse de una manera determinada, porque su justicia es perfecta y se tiene que satisfacer. Dios castiga a los culpables. Los culpables no se van de rositas. Si lo hiciéramos, Dios sería un idólatra, porque nos amaría más a nosotros mismos que a Él, a su justicia perfecta y a su amor. Nos amaría más que a Él mismo. Pero el Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, y junto al Espíritu Santo, dice Keller, danzan juntos en perfecta armonía y consideración el uno por el otro, como un baile.
Dios ama su gloria. Dios ama su justicia. Dios ama su santidad, su palabra. Y eso es bueno. Mira, eso es buenísimo. Si Dios es quien dice ser, tiene que amar lo bueno siempre. Y no hay nada más bueno que Él mismo. Pero volviendo a nuestro pecado, Dios no puede tolerar que la injusticia quede sin respuesta. Perdón, se me ha ido. Aquí. Dios no está para relativizar nuestros pecados. Dios no está para hacer la vista gorda, esperando que mejoremos con el tiempo, porque ¿sabes qué? Con el tiempo empeoramos. Dios tiene la nariz larga, pero tiene nariz. Es paciente, pero su paciencia tiene un límite. Y por amor tiene que resolver la injusticia aplicando justicia. Gracias a Dios porque se indigna por el pecado, porque si no lo hiciera nos dejaría abandonados a nuestra suerte sin proveer una solución para eso. Estaríamos desamparados, pero porque Dios se indigna, provee una solución. Por su clemencia, por su misericordia, por su gracia, por su amor, Dios proveyó una salida a su ira. Y fue a través de la cruz. Acompañadme a Romanos 5. Romanos 5, 8 y 9. Dios proveyó una salida para su ira. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Dios no quedó indiferente, porque Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Jesús. Dios volcó toda su ira, toda esa ira acumulada durante siglos por los pecados de la humanidad y del pueblo, incluso por los pecados futuros. Toda esa ira la volcó sobre Jesús, sobre sí mismo. Porque Jesús es Dios. Hemos cantado que nunca vamos a entender cuánto sufrió Jesús en aquella cruz, recibiendo toda la ira de Dios sobre él. Y es verdad. Pero si no corres a la cruz de Cristo, si no te sitúas bajo ella y reconoces que hasta ahora no contabas con Dios en tu vida y pides perdón por ello, Dios no tendrá por inocente al culpable. Y si volvemos a nuestro texto y nos fijamos en que Dios guarda misericordia a millares y nos visita hasta la tercera y cuarta generación, nos revela un Dios más dispuesto a mostrar gracia y amor que a visitarnos con su ira. Aquí está su gloria, la incomparable gloria de Dios y de todo su ser. Y quiero terminar. En el capítulo anterior, en el 33, hemos visto a Dios diciendo, me voy. ¿Verdad? ¿Os acordáis? Vamos al 33, 33:3. Sube a una tierra que mana leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, oh Israel, no sea que te destruya en el camino, porque eres un pueblo duro de cerviz. Y con ese me voy, con ese no te acompaño, Dios quiere hacer reaccionar al pueblo. Como cuando yo le digo a mi hija, el papá està trist, perquè t'has portat malament. Busco reacción en ella. Dios quiere hacernos conscientes de que no andamos bien, de que las cosas en nuestra vida no están bien, que nos hacen daño, que nos destruyen, que afectan a todo nuestro entorno.
Pero una vez que reaccionamos, en este pasaje, para ayudarnos a reaccionar, o ayudar a reaccionar al pueblo, está Moisés, que intercede delante del pueblo por Dios, ¿no? Y, hombre, Señor, mira, ten en cuenta, piensa, por favor, extiende, ¿no? Y intercede. Nosotros tenemos a Jesús, que intercede por nosotros. Señor, no te vayas, no les dejes. Y tras esa intercesión, nos está Dios diciendo, aquí está mi gloria, no me voy, aquí está mi gloria, aquí estoy yo. Y ese fue su plan desde el principio, es que no ha cambiado. Dios quiere tenernos cerca. El Dios incomparable, el yo soy el que soy, el único autosuficiente que no necesita nada más que a sí mismo, se ha revelado como un Dios compasivo que desde las entrañas de su ser lo que le sale es ternura. Es mostrar misericordia, es clemencia, es amor, es lento para la ira. Es mostrar misericordia y clemencia, es mostrar gracia y amor hacia ti. Y puedes estar seguro de que eso es verdad, que es digno de confianza. Te puedes fiar de que Dios va a actuar así. La pregunta es, ¿cómo vas a responder a este Dios incomparable? Se ha dado a conocer. Es como si pasas por la calle y te encuentras con Dios, soy Dios y soy así, mira. ¿Qué haces? ¿Sigues indiferente? ¿Te paras a dialogar con Él? ¿Qué hizo Moisés? Versículo 8 del 34. Dice, y cuando Moisés entraba... No, antes. 34, 8. Moisés se apresuró a inclinarse y a adorar. No perdió el tiempo. Supo, captó lo que Dios era y necesitaba ese Dios en su vida. El pueblo necesitaba ese Dios. Adoró. Así que cuando te sientas desanimado, cuando te sientas en medio de la prueba, la tentación, las dificultades, lo caótico que sientes que está tu vida, o las dudas, adora al Dios cuya gloria deslumbra. Bueno, hemos llegado al final de la serie. Se ha acabado. Yo la he disfrutado un montón. Mucho. Ha sido mi oración estas semanas que a través de esta serie Dios te haya revelado su gloria de una manera clara, relevante, estimulante. Porque este Dios incomparable del Éxodo es relevante hoy. Sigue siendo cercano en tu día a día, en tus imposibles, en medio de las luchas que libramos. Redescubrirle nos ayudará a encontrar esperanza, a encontrar confianza, consuelo, estímulo, aliento, descanso y una fe revitalizada. Ojalá nos hayamos asombrado de Dios y nos sintamos movidos a enamorarnos más de Él y a asirnos fuertemente a Él, a cogerle y no soltarle, a pesar de las circunstancias. Dime si este Dios que hemos visto en esta serie no es relevante para tu vida. No solo está cerca, sino que es capaz de dar respuesta a las necesidades más profundas y también a las más cotidianas. Voy a pedir al grupo de alabanza que suba. Adoremos. Adoremos en cada instante de nuestra vida y adoremos con todo nuestro ser, sin que quede ningún área, ningún hueco, ningún rincón de nuestra vida que no lo haga. Y comencemos, puestos en pie, diciéndoselo al Señor en alabanza.